Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hoy me acompaña Mariex Santo Domingo, con quien vamos a compartir de un tema que deberíamos tener muchos de los seres humanos, ¿cierto? O por lo menos deberíamos conocer. Claro que Ese sí. tema es primeros auxilios psicológicos. Pero antes de eso yo quisiera preguntarte, Mari, ¿quiénes pueden hacer los primeros auxilios psicológicos? ¿Hay alguna persona especial para eso? ¿O cualquiera que quiera lo puede hacer? Buena pregunta. Los primeros auxilios emocionales o psicológicos lo pueden hacer obviamente los psicólogos que están formados para esta labor, pero en toda esta necesidad que tiene el mundo actual y todos los entornos que nos rodean, tanto el familiar como el comunitario, como el académico, para el caso de los jóvenes, el área escolar, para el caso de los universitarios, el área universitaria, es muy importante pues tener esa capacidad o esa habilidad de poder responder ante ciertas situaciones de crisis emocionales que se presentan en los entornos. Por ello, los primeros auxilios emocionales, por eso se llaman primeros auxilios, es el primer apoyo, es el primer acompañamiento que se le hace a una persona cuando tiene una situación de crisis o cuando pide ayuda en temas emocionales específicamente o en temas psicológicos específicamente. Por tanto, también existen en estos momentos los terapeutas populares, los agentes psicosociales, los Ok. acompañantes psicosociales, que han recibido ciertas herramientas básicas y claves que sin necesidad de ser psicólogos pueden acompañar a una persona que necesita, requiera ser atendida emocionalmente o asistida emocionalmente en determinada situación. Así las cosas, si tenemos agentes psicosociales o hay terapeutas psicosociales o hay personas que tienen esa capacidad de escucha, porque ese es un elemento muy fundamental a la hora de hacer apoyo psicosocial, puede hacerlo una persona que no es experta, que no es psicóloga, porque si bien solamente sería un primer momento, no va a ser una sesión terapéutica, se va a hacer un primer acompañamiento emocional. Por tanto, si alguien tiene las habilidades o ha sido formado o se ha entrenado previamente, pues lo puede hacer, ¿vale? Ok, súper interesante todo ese concepto que nos acabas de aclarar. Y también de pronto para las personas que no sabían, ya podemos tener ahí como un conocimiento muy bueno, Mari. Muchísimas gracias por eso. Y yo quisiera también que nos ayudaras en lo siguiente. Tú sabes que es supremamente importante también saber cuáles son las preguntas claves que debemos hacer o qué tipo de preguntas debemos hacer para no rayar tampoco cuando hacemos como juicios de valor. Ok. Entonces, ¿qué preguntas nos recomiendas que podamos hacer? Sí, eso es una palabra, es una pregunta muy clave, perdón, que me acabas de hacer porque siempre tenemos cierto temor cuando vamos a dirigirnos a hacer ese acompañamiento o esos primeros auxilios emocionales, para no caer en lo que decías, en el juzgamiento. El acompañante psicosocial, el agente psicosocial, no está para hacer juzgamientos o para crear juicios prematuros acerca de la situación que está relatando la persona que está siendo sujeta de atención. Entonces, partir del respeto de que cuando vamos a hacer preguntas, no pueden ser preguntas señaladoras, no pueden ser preguntas hostigadoras, sino preguntas que permitan sacar y manifestar esos pensamientos, percepciones, expectativas y reacciones que tiene la persona en esos momentos. Entonces nosotros como acompañantes no podemos estar juzgando ni señalando, sino que tenemos que tener tacto para hacer las preguntas apropiadas que permitan más bien generar un diálogo y generar una escucha activa sobre la situación problemática que nos está contando la persona. Entonces, las preguntas más claves que podemos hacer son las preguntas circulares. Las preguntas circulares son aquellas preguntas que nos permiten saber las percepciones, que nos permiten saber las expectativas y las formas de pensar que está teniendo la persona en esos momentos sobre el problema que está viviendo en particular, ¿cierto? Si hacemos preguntas circulares, evitamos
que nos respondan de manera lineal. Es decir, sí, no, casi siempre. Es decir, Aldair, tú estás recibiendo de mí un apoyo o un primer auxilio emocional. Yo tengo que buscar contigo un diálogo que me permita conocer esos pensamientos, que tú me los manifiestes, esos sentires que tienes en estos momentos acerca del problema que tú estás pasando. No puedo preguntarte, Aldair, ¿tienes rabia? ¿Tú qué Sí, me es vas? evidente. Es evidente. Y tú me vas a responder, sí, tengo mucha rabia. ¿Estás triste? Estás, exacto. No estés Entonces, triste. no estés triste, no. Entonces, la pregunta circular, un ejemplo de una pregunta circular. Eh, ¿Por qué piensas tú, Aldair, que tu papá está siendo más amable con tu hermana que contigo? Entonces, ya eso es una pregunta que está permitiendo que Aldair pueda contar sus sentires acerca de esa situación. No me va a responder un sí o no, me va a empezar a relatar lo que está pensando frente a esa situación problemática en particular que lo está afectando. Entonces, esas preguntas circulares nos permiten generar más diálogo y de parte del acompañante psicosocial poder escuchar de manera activa lo que está pasando en esos momentos. Otro tipo de preguntas que se pueden hacer en esos primeros auxilios emocionales son las preguntas reflexivas. Son aquellas preguntas que nos permiten mirar el nivel de reacción o el nivel de, digamos, como de sentimientos también, pero opiniones que se tienen acerca del problema en particular. Son aquellas preguntas que permiten que se organicen los pensamientos y que se pueda manifestar de una manera más clara, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Aldair por qué te da dolor abdominal cuando vas a encontrarte con el compañero de tu colegio, de la universidad. ¿Por qué crees tú que te da dolor abdominal o empiezas a sentir miedo, sudoración? Entonces, esas preguntas reflexivas te permiten a ti empezar a organizar tus pensamientos, sensaciones, y es allí también cuando se entabla ese diálogo que permite que tú puedas empezar a sacar y a buscar e identificar en ti esas situaciones que te ponen a tener unas reacciones fisiológicas frente a algo puntual. Entonces, las preguntas circulares y las preguntas reflexivas son preguntas que nos permiten entablar un diálogo sano, un diálogo que no es invasivo, un diálogo que no juzga, sino que más bien permite establecer comunicación, pero con un solo objetivo, de poder escuchar, pero también que la persona a la que estamos acompañando pueda relatar, desahogarse y hacer lo que le llamamos nosotros en psicología la catarsis de pensamientos. Súper interesante, Mari, todo lo que nos has contado. Y mira que lo has dicho, me llama mucho la atención de que nos lo has explicado de una manera muy sencilla, con ejemplos muy claros que de pronto podemos ver a diario. Ustedes también pueden ver como a diario en su comunidad, en la institución educativa, en la universidad, con su familia. Entonces, tener como ese espejo, la manera como nos lo cuenta, me parece supremamente interesante. No quería irme tampoco sin que antes de pronto nos puedas decir unas clavecitas con respecto a los auxilios psicológicos, auxilios emocionales, esos primeros auxilios, que nos des como esos tics, esas clavecitas, una cápsula para tener en cuenta. Ok, bueno, yo te podría decir muchas, pero sobre todo estamos llamados a todos aquellos que acompañamos o que tenemos esa vocación, esa habilidad para acompañar a otras personas en situaciones de crisis. Tenemos que ser muy respetuosos, y un elemento fundamental es poder establecer la empatía. Otro elemento fundamental es poder generar una confianza y sobre todo tener confiabilidad en la información que me están brindando. Es decir, lo que se habla en ese primer auxilio emocional se queda allí. Es Confidencialidad. total. La confidencialidad es parte del respeto hacia el otro y hace parte también del proceso de ética que no solamente los psicólogos, sino cualquier terapeuta o agente psicosocial o acompañante psicosocial comunitario
debe de tener cuando se hacen los primeros auxilios emocionales. Así también podemos tener en cuenta otras claves, que es siempre, siempre aquí, digamos, como el corazón de todo, de este proceso o de esa situación puntual, es poder establecer siempre esa escucha activa. Cuando permitimos y generamos un ambiente de escucha hacia el otro, definitivamente no es necesario ni emitir conceptos, ni diagnósticos, ni patologías acerca de la persona. Simplemente la persona busca respuestas en ella misma y logramos que se calme, que baje los niveles de ansiedad, los niveles de miedo disminuyan y le permita retomar o afrontar su entorno o su escenario de una manera más calmada. Creo que tener en cuenta estos elementos que les acabo de decir son claves para seguir en un proceso de acompañamiento y de apoyo psicológico y emocional. Mari, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y esperamos que toda esta conversación y todas estas recomendaciones les pueda servir de muchísima ayuda. Muchas gracias, Aldair. A ti.